Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, inevitablemente nos adentramos en uno de los personajes más influyentes de la historia de la humanidad. Más allá de las creencias religiosas, el interés por su existencia real ha impulsado a historiadores, arqueólogos y estudiosos a buscar evidencia concreta que confirme que este personaje realmente vivió en el siglo I. Pero, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Existen pruebas fuera de los evangelios que respalden su existencia? Hoy, vamos a explorar lo que dice la historia sobre Jesús, desde los textos antiguos hasta los descubrimientos arqueológicos, separando la fe de los hechos documentados. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, cuando se estudia a un personaje antiguo, especialmente de hace más de 2000 años, rara vez se cuenta con pruebas directas. No hay actas de nacimiento, retratos ni grabaciones. Lo que existe son testimonios indirectos, referencias cruzadas y textos que nos permiten construir un retrato histórico. Jesús no es la excepción. Los principales documentos que hablan de Jesús son los Evangelios del Nuevo Testamento. Escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo, estos textos fueron redactados varias décadas después de su muerte. Aunque son fuentes religiosas, también son considerados por muchos estudiosos como documentos históricos valiosos, siempre que se analicen con el mismo rigor que otras crónicas antiguas. Por ejemplo, los Evangelios coinciden en aspectos clave de su vida: su origen en Galilea, su predicación en Judea, su conflicto con las autoridades judías y su ejecución por crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato. Pero, ¿qué hay fuera del Nuevo Testamento? ¿Hay registros no cristianos que hablen de él? La respuesta es sí. Aunque escasos, existen varios textos que mencionan a Jesús o a los primeros cristianos. Estos documentos, aunque breves, son fundamentales para apoyar la existencia histórica del personaje. Uno de los primeros autores no cristianos en mencionar a Jesús fue el historiador judío Flavio Josefo. En su obra Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93 después de Cristo, Josefo hace dos referencias clave. La más conocida es el llamado Testimonio Flaviano, donde describe a Jesús como un hombre sabio, ejecutado bajo Pilato y cuyos seguidores continuaron adorándolo después de su muerte. Sin embargo, este pasaje ha sido objeto de debate, ya que algunos estudiosos creen que fue alterado por copistas cristianos para reforzar la figura de Jesús. Aún así, la mayoría de los expertos coinciden en que hay una base auténtica en ese texto. La segunda mención de Josefo es aún más interesante. Habla de Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Esta referencia es considerada más confiable, ya que se presenta de manera más neutral y encaja con lo que sabemos del contexto histórico. El hecho de que Josefo, un judío fariseo que no era cristiano, mencione a Jesús de forma directa y lo relacione con un personaje histórico conocido, refuerza la credibilidad de su existencia. Otro testimonio importante proviene de Tácito, un historiador romano. En sus anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, describe la persecución de cristianos por parte de Nerón después del incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Tácito menciona a Cristo, quien fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Lo relevante de este texto es que proviene de un autor romano, hostil al cristianismo, que se refiere a los seguidores de Jesús como una superstición detestable. Esta perspectiva externa, crítica y distante, paradójicamente da más peso histórico al relato. También hay otras fuentes menores que merecen mención. Por ejemplo, Suetonio, otro historiador romano, menciona en su obra Vida de los 12 Césares que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma porque estaban causando disturbios a instigación de Cresto. Muchos estudiosos creen que Cresto es una forma alterada de Cristo, y que Suetonio se está refiriendo indirectamente a las tensiones que los primeros cristianos causaban dentro de la comunidad judía en Roma. Otro ejemplo lo encontramos en las cartas de Plinio el Joven, gobernador romano en Asia Menor, quien escribió al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo. En sus cartas, Plinio describe cómo los cristianos adoraban a Cristo como a un dios y se reunían antes del amanecer para cantar himnos. Estos textos no dicen mucho sobre la vida de Jesús, pero demuestran que, apenas unas décadas después de su muerte, ya existía una comunidad organizada que lo veneraba. Además de las fuentes escritas, la arqueología también ha ofrecido hallazgos que ayudan a contextualizar la vida de Jesús. Aunque no se han encontrado objetos personales de Jesús, sí se han descubierto elementos que confirman muchos detalles del entorno en el que vivió. Por ejemplo, el hallazgo de la casa de Pedro en Cafarnaum, las sinagogas de Galilea y la inscripción de Pilato en Cesarea Marítima, que confirma la existencia de este gobernador romano, fortalecen la veracidad del contexto descrito en los Evangelios. La inscripción de Pilato,
conocida como la Piedra de Cesarea, es especialmente significativa. Fue descubierta en 1961 en las ruinas del Teatro de Cesarea Marítima, una antigua ciudad portuaria en la costa de Israel. En la piedra aparece el nombre de Poncio Pilato y su título como prefecto de Judea. Es la única evidencia arqueológica directa del gobernador que, según los evangelios, autorizó la crucifixión de Jesús. Este hallazgo no prueba la existencia de Jesús en sí mismo, pero sí valida la presencia de un personaje clave en su historia. Otro descubrimiento notable es la llamada tumba de Caifás, atribuida al sumo sacerdote del Sanedrín que, según los evangelios, tuvo un papel central en el juicio de Jesús. Aunque no hay consenso absoluto sobre si realmente perteneció al mismo Caifás, el hallazgo del osario, una caja para huesos utilizada por los judíos en el siglo I, con su nombre inscrito refuerza la historicidad de varios elementos del relato evangélico. Y si hablamos de crucifixión, también hay evidencia arqueológica de esta práctica en el siglo I. En 1968, se encontró en Jerusalén el esqueleto de un hombre llamado Yehohanan, con un clavo aún incrustado en su talón, lo que confirmó que la crucifixión era un método real y brutal de ejecución utilizado por los romanos. Este hallazgo permite comprender mejor el tipo de muerte que sufrió Jesús y respalda los relatos evangélicos en su aspecto más crudo. Todas estas evidencias, aunque no prueban directamente cada palabra de los evangelios, sí construyen un marco histórico sólido para aceptar que Jesús fue un personaje real, que predicó, reunió seguidores, fue considerado una amenaza por las autoridades y terminó ejecutado. La discusión histórica ya no se centra tanto en si existió, sino en cómo fue exactamente su vida y qué parte de su relato ha sido moldeado por la teología y la tradición. En la actualidad, existe un consenso bastante amplio entre los historiadores serios, sean creyentes o no, sobre la existencia de Jesús de Nazaret como figura histórica. Investigadores como Bart Ehrman, E.P. Sanders y John P. Meyer, todos expertos en historia del cristianismo primitivo, coinciden en que negar la existencia de Jesús es más una postura ideológica que una conclusión basada en la evidencia. Ehrman, por ejemplo, ateo confeso, ha escrito extensamente sobre cómo los datos históricos respaldan la figura de Jesús, aunque él mismo no acepta las afirmaciones sobrenaturales atribuidas a él. Por otro lado, también hay voces escépticas que han cuestionado la existencia de Jesús, agrupadas dentro del llamado misticismo. Estos autores sostienen que Jesús fue una figura mítica, construida a partir de elementos de otras religiones o mitologías. Sin embargo, esta postura es minoritaria en el mundo académico y carece del respaldo de la mayoría de los expertos en historia antigua. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Jesús de Nazaret, el predicador judío del siglo I, fue muy probablemente una figura real, cuya vida y mensaje dejaron una huella tan profunda que, en pocas décadas, ya había comunidades en su nombre extendiéndose por el Imperio Romano. Su historia fue contada, adaptada y reinterpretada con el tiempo, pero su existencia no es simplemente un mito. El verdadero desafío para los historiadores no es probar que Jesús existió, sino desentrañar, a partir de las fuentes disponibles, quién fue realmente. ¿Un profeta apocalíptico? ¿Un reformador religioso? ¿Un revolucionario espiritual? La figura histórica de Jesús está ahí, envuelta en siglos de fe, leyenda y tradición. Y si algo nos enseña el estudio de la historia es que, detrás de cada mito, suele haber un hombre real cuya vida cambió el mundo. Ahora que conoces las evidencias históricas que respaldan la existencia de Jesús de Nazaret, te invito a reflexionar, ¿cuánto de lo que creemos viene de la historia y cuánto de la tradición? Si este video te ayudó a ver con nuevos ojos uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también quiere entender el pasado con una mirada crítica y profunda. ¿Crees que la historia confirma o cuestiona lo que se dice sobre Jesús? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.